Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Salmos, que según la historia y las referencias bíblicas fue escrito por el rey David, uno de los personajes privilegiados por Dios, y de quien decimos también fue el cantante de Dios o preferido por Dios. En sus 150 salmos, el 90% de los salmos, el rey David se refiere a los violentos y hace las reseñas tal cual como ocurre hoy en día, de todas las situaciones que le tocó vivir, de todo lo que observó el rey David en el tema de la violencia, de todo lo que ocurrió, y estamos hablando de situaciones presentadas hace más de 40 siglos. Es decir, es la prehistoria de la historia. El rey David, si usted lee los salmos, en la mayoría de los salmos, y si no casi que en todos, se refieren 1, 2, 3, 4 versos y hasta capítulos enteros, refiriéndose y pidiéndole a Dios protección por el tema de la violencia. O sea que en esa época también, como ha ocurrido desde el principio de la humanidad, violencia, violencia, violencia. Como dice la canción popular de hace muchos años, violencia, maldita violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¿Se acuerdan ustedes de esa melodía muy popular, por cierto, en un país como Colombia, que como decimos lleva más de 200 años sin un minuto de paz y de tranquilidad, y donde millones han tenido que huir, salir de su país, como ocurre con otros países de su entorno, que han tenido que irse de sus países, pero ¿por qué? No por el hambre ni por situaciones de otra índole o de la economía, sino por la violencia. Tienen que huirle a la violencia. Y eso ocurrió en la época del rey David. Y usted lo puede comprobar leyendo el libro de los Salmos, como casi la totalidad de sus salmos, en sus capítulos, en sus versos, se refiere y le pide protección a Dios. Por favor, guárdame de los violentos, guárdame de los malos, protégeme del que se esconde y se acecha precisamente. Hay un verso muy importante y un salmo que se refiere a esto. Y para que usted lo pueda comprobar, por ejemplo, el Salmo número 5 tiene como título, y esto fue hace siglos de siglos, años de años, miles de años, y el rey David se refería precisamente a esto, hacía plegaria, dice plegaria pidiendo protección, la protección de Dios. Y dice en el capítulo 5, en varios de sus versos, a partir del verso número 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y más adelante, en el libro de los Salmos también, el rey David se refiere o le pide a Dios la destrucción de los malvados. Y se refiere a la manera de actuar. Y estoy hablando de hace siglos de los siglos. Eso no es hoy, pero es muy parecido. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. No. Dice el capítulo 10 de Salmos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras.
muchos desdichados. Esta situación la planteó el rey David hace miles de años y está contenida esta versión en la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de los Salmos, que usted puede leer si tiene la Biblia a su mano. Entonces diríamos en este especial del día de hoy, porque 50 siglos después de lo que dice la Biblia, que narra con el tema de la situación del diluvio, la situación del rey David, o sea, más de 5.000 años, la situación es peor, dramática, crítica, catastrófica, con sicarios, asaltantes, francotiradores, criminales deambulando por todas partes. Y la Biblia sí que tiene textos refiriéndose a esta situación. Leamos, por ejemplo, libro Salmos, capítulo 37, verso 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El libro de Proverbios, en el capítulo número 24, a partir del verso número 1, se refiere a esta situación de hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y el mismo profeta Miqueas en la Biblia, en el libro conocido como Miqueas, que está en las Sagradas Escrituras que decimos en la palabra de Dios. En el capítulo número 7, a partir del verso número 2, hace una síntesis de la situación en ese momento y que es casi como la situación actual. Dice así: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Palabra de Dios. Y en esto de la violencia y el crimen, y los que están acechando, y los que quieren acabar con la vida del otro, y los que quieren derramar sangre, y los que quieren matar, etcétera, etcétera, hay que hacer un capítulo especial con otro de los crímenes que cambiaron la historia de la humanidad, mejor dicho, que la partieron en dos. El crimen más horrendo de la humanidad, que se cometió nada más y nada menos que con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y cómo comenzó, cómo se inició esa trama del asesinato de Jesucristo. Y eso no fue ayer, fue hace más de 20 siglos y partió la historia de la humanidad en dos. Leamos Evangelio de Lucas capítulo número 20, versos 19 y 20, que dice textualmente la palabra de Dios. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Así comenzó a tejerse el asesinato de Jesucristo. Y es que es de tal la magnitud en esto del crimen y asesinatos en la existencia de la humanidad, que la misma historia de esta humanidad se partió en dos con el asesinato más grave, más trascendental, que conmovió al universo y que haya cometido el ser humano, precisamente en o asesinando a Jesucristo, el enviado por Dios para salvarnos, para corregir nuestro enderezado y torcido camino. Asesinar al Hijo de nuestro Creador, Dios y Padre Celestial, que nos lo envió aquí
para salvarnos. Y para que usted se asombre de toda la crueldad que tiene el ser humano en el chip de su cerebro, en la sangre que corre por sus venas, en todo lo que le hicieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. De allí que la violencia, todo lo que estamos viendo en estos momentos que está en el chip, en la sangre que corre por las venas de los violentos, pues eso le sucedió de una manera inconcebible a lo que le ocurrió al Hijo de Dios, a Jesucristo, cuando estaba en la tierra. Vamos a leer textualmente para no entrar en argumentos. Todo lo que los violentos, los homicidas, los criminales le hicieron a Jesucristo en la tierra, cuando estuvo aquí. Le hicieron lo peor, o sea que no nos asombremos de lo que pasa actualmente en el mundo, porque a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo, le hicieron lo peor de lo peor que le hayan hecho a un ser humano. Aquí está resumido. El libro Evangelio de Mateo, capítulo 26, a partir del verso número 1, palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cómo les parece? Dejaron a Jesucristo solo. Hasta sus discípulos, los 12 discípulos, dice la Biblia, verso 56 del capítulo 26 de Mateo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y vean todo lo que le hicieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo capítulo 26, verso número 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Verso 67, ¿qué le hicieron a Jesucristo? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Desnudaron al Hijo de Dios. Está en la Biblia. Léalo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándose la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y escupiéndole al Hijo de Dios, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza a Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a una pausa. No se vaya, por favor, de la sintonía, porque vamos a entregar el resumen de lo último que le hicieron a Jesucristo en el peor crimen de todos los crímenes y crímenes que se cometen diariamente. Pero este crimen que cometieron con Jesucristo, el Hijo de Dios, está sintetizado en lo que vamos a narrar, leyendo textualmente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, después de esta pausa.